netlist y layout. El netlist y el layout son una de las partes finales para crear una PCB. Un netlist es como tal la lista de nodos del circuito. Me especifica las conexiones de los elementos. Entonces, este video se va a tratar sobre cómo hacer el layout y generar ese netlist. Entonces, lo primero para hacer es, desde esta ruta en específico, que sería la carpeta Cadence, nos vamos aquí. Desde aquí la carpeta de Cadence, donde lo descargamos, nos vamos a Cadence, nos vamos a Cadence SPB y buscamos aquí Share, buscamos PCB, buscamos PCBlib y buscamos símbolos. En esta carpeta de aquí tenemos que pegar lo que vendrían siendo los archivos .dra, .pad y .psm de los footprints y los pad stacks. Entonces, si por ejemplo yo me meto aquí en esta carpeta de prueba que tengo a, por ejemplo, la resistencia 0805, tengo que copiar el .dra, el .pad y el .psm hacia esta ruta de acá. La tengo que copiar, la copio, la pego y tengo que hacer eso con absolutamente todos los elementos. Una vez ya haya hecho eso, entonces abriendo el esquemático que ya tengo en un principio, entonces yo lo abro y cuando lo abra lo que tengo que hacer es seleccionarlo todo, le doy clic derecho, editar propiedades y listo. Cuando le dé aquí en editar propiedades, cuando me vaya a la parte de parts, que es en la primera de la parte de aquí, parts, en la parte inferior donde se puede ver el mouse, nos vamos hacia la derecha está esta columna de aquí que dice PCB Footprint. Entonces en esta columna de PCB Footprint la cosa es que hay que colocar el nombre del .dra del elemento. ¿Qué quiere decir? De que si entonces para la resistencia yo llamé en el .dra se llama R0805, entonces para todas las resistencias que tengan ese mismo footprint asociado les tengo que colocar ese nombre, R0805. Lo mismo si por ejemplo buscamos por ejemplo lo PAN Max, yo lo llamé Max 4239SO, entonces para el Max 4239 le coloco el nombre del footprint, Max 4239SO. Una vez ya hayamos hecho eso, pues guardamos, cerramos y pues ahora nos vamos aquí a esta parte que es donde se administran todos los archivos y en el .dsn le damos a este icono que aparece en la parte superior, la que parece una hojita con una N, es para crear el netlist. Le damos ahí y en la siguiente ventana tenemos que dejar las configuraciones que están a continuación. Tenemos que dejar esto chuleado, tenemos que darle aquí en Always, tenemos que darle aquí en Input Board File, no es necesario colocar nada, entonces aquí lo quitamos. Y en Output Board File es donde vamos a tener nuestra ruta, es decir, donde queremos de que se guarde ese layout. Entonces yo lo voy a colocar en descargas, esta carpeta que me da para 2, y lo voy a llamar layout prueba. Listo. Entonces una vez ya tengamos esas configuraciones necesarias, simplemente le damos en aceptar y no debería haber, si todo se hizo correctamente, no debería haber ningún error. Entonces esta parte la abro normal con OrCAD PCB Designer Professional WP Spice, le doy OK y ahora me va a abrir el programa
del PCB Designer. Cuando estemos aquí, tenemos que hacer lo que ya sería rutinario. Nos vamos a Setup, Design Parameters, verificamos que estemos en milímetros, activamos el grid y colocamos un espaciamiento de 0,1. Una vez ya hayamos hecho esto, lo que tendríamos que hacer sería colocar los componentes del layout. Para hacer eso, nos vamos a esta opción de aquí, que se llama Place Manual. Le damos aquí y ahora tenemos que seleccionar todos los componentes en esta casilla aquí. Esta casilla acá me selecciona todos los componentes. Y ahora, cuando estemos aquí, simplemente tenemos que darle clic a cualquier lado para ponerlos. Entonces, se ponen así en cualquier lado. No es necesario que tengan un orden fijo por ahora. Simplemente es con el objetivo de colocarlos. Entonces, le damos cerrar. Todas estas líneas azules que aparecen me indican las conexiones que hay entre los pads, entre los pins. Es decir, esta línea aquí azul me dice que hay una conexión que tengo que hacer entre esto y esto de aquí. Ok, entonces ya una vez tengamos esto, tenemos que ajustar lo que vendrían siendo las reglas de DRC. Es decir, las distancias entre planos, entre pistas, las distancias entre pads y planos, es decir, distancias en generales de DRC. Entonces, como ejemplo, voy a tomar de que todas estas distancias son de 0,5 milímetros, pero es importante resaltar de que para la hora de hacer la implementación del proyecto es necesario contar con las reglas de DRC que provea el fabricante para ahí sí colocarlas en el programa. Ok, entonces como ejemplo voy a colocar de que todas estas reglas son de 0,5 milímetros. Entonces, para modificar las distancias en general, nos vamos a esta parte que se llama Same Net Spacing y All Layers. Entonces, aquí, si queremos echarle un vistazo más a profundidad, podemos darle doble clic y se nos despliegan una serie de opciones que, por ejemplo, sería las distancias de un pin SMD a otro pin SMD, a una vía de SMD y demás. Por ahora simplemente voy a dejar de que las distancias de SMD a cualquier cosa sean de 0,5. Entonces, pues aquí voy a colocar 0,5 milímetros, 0,5 milímetros y 0,5 milímetros hasta test vaya. Entonces, hasta aquí específicamente. Ok, entonces una vez tenga esa cosa ya totalmente llena, o mejor dicho, ya tenga lo necesario puesto, entonces lo que tengo que hacer es, bueno, aquí también, lo que tendría que hacer sería irme a Spacing. Entonces nos vamos a Spacing y en esa parte también tenemos que colocar, de nuevo, para este ejemplo, 0,5. Recalco, para el caso de los DLCs hay que ver bien cuáles son las reglas que provee el fabricante y hay que ponerlas en el lugar adecuado. Ok, entonces esa casilla de ahí de Spacing Constraint Set, All Layers y de Same Net Spacing Constraint Set, All Layers es específicamente para ajustar las distancias entre componentes y esquinas de la PCB y demás. Si ya queremos como tal colocar reglas de DLCs para los anchos de las pistas, nos vamos a Physical Constraint Set, nos vamos aquí a All Layers y lo que vamos a hacer aquí es colocar pues todas esas especificaciones que nos da el fabricante. Aquí como ejemplo lo que voy a hacer simplemente es colocar 0,5 milímetros para todo hasta aquí.
Entonces una vez ya tenga esa parte puesta, simplemente podría continuar, ya tendría todas esas reglas de DRC especificadas y el programa se va a encargar después de avisarme si estoy violando alguna regla. Ok, entonces ya con esto puedo cerrar. Y lo que tendría que hacer ahora sería crear un plano. Para crear un plano simplemente me voy a esta opción de aquí, de esta paleta, que me permite crear formas. Y me aseguro de que esta capa de aquí esté en top. Entonces, en top y esto está en edge. Entonces, edge, top. Ok, ya estoy garantizando de que mi plano, cualquier plano que coloque está en la capa de top. Y entonces básicamente lo que podría hacer aquí sería dibujar un plano. Dibujo un plano y también le tengo que asociar un nodo específico. Entonces, ¿qué tipo de nodo? Si yo le doy aquí a estos 3 puntos de la derecha, yo puedo seleccionar a qué nodo le quiero asociar ese plano. A 0 o a -BCC, que en este caso son los nodos que tenemos asociados para nuestro esquemático o que especificamos en nuestro esquemático. Entonces, en este caso, voy a colocar el nodo de tierra. Le doy OK y selecciono el área donde quiero y aquí me quedaría creado el plano. Nótese de que todos los componentes que tienen una conexión a tierra se conectan automáticamente. Por ejemplo, esta resistencia se conecta a este plano de esta forma y todos los demás componentes que tengan una conexión a tierra van a hacer lo mismo. Entonces, ya si quiero, por ejemplo, cambiar el color de este plano, que pues como se van a usar más planos, entonces es necesario que tengan un color distinto, me voy a esta opción de aquí, la que son 4 cuadritos de colores, y en la net, es decir, en la net que estoy usando, que es 0, le doy clic aquí y selecciono el color, o al revés, selecciono el color y le doy clic, y ahí le puedo cambiar el color, le doy Apply, le doy OK, y ahí podríamos crear lo que vendrían siendo los planos. Si quiero crear otro plano, por ejemplo, asociémoslo con la red de BSC. Les recuerdo que tenemos 3 planos aquí, 0, -BSC y BSC. ¿Ok? Y por ejemplo, no sé, quiero colocar que ese plano esté aquí. Entonces, ok, ya me generó el plano de BSC. Pero si quiero de que ese plano de BSC tenga un color específico, pues le coloco, por ejemplo, rojo. Pues colocamos de que -BSC sea rojo y de que BSC sea, por ejemplo, azul oscuro. Ok, Apply y aquí se actualiza. Fíjense cómo todas estas conexiones en rojo me indican a qué nodo pertenece. Entonces, de alguna manera yo ya tendría una idea de por qué parte tendría que pasar el plano. Finalmente, lo que se debería hacer serían crear las pistas. Entonces, ¿cómo creo las pistas? Me voy a esta opción de aquí y le doy clic y creo la conexión. Por ejemplo, si quiero hacer una conexión entre esto, pues hago aquí así. Y de esta forma me quedaría conectado el elemento. Ya tendría la pista hecha. Eso sería respecto al manejo de las herramientas. Ahora, cosas a evitar o consejos. Primero que todo, el área total de la PCB tiene que cumplir un máximo que está puesto desde el inicio del curso. En un formato que se llama cronograma de entregas hay una regla respecto al área máxima que puede haber. No se puede manejar bottom, todo tiene que ser en la capa de top. Y también ya en términos de cosas a evitar, hay que evitar el hacer islas. ¿Qué es, por ejemplo, una isla? Una isla
para ejemplificar un poco, si tenemos un plano y tenemos, por ejemplo, un componente que esté conectado, no sé, por ejemplo aquí, que tenga un pin que venga, y aquí hay otro componente que tenga otro pin aquí. Si yo quisiera conectar a estos dos, digamos que esto cubre todo, ¿sí? Si yo quisiera conectar a estos dos, lo que haría sería pasar una pista por aquí, o para ejemplificar de manera rápida. Pero ¿cuál es el problema? Al hacer esta pista, de alguna manera estoy dividiendo este plano negro en dos zonas, una zona 1 y una zona 2, que no están conectadas entre sí. Entonces, de alguna manera lo que estoy haciendo yo es dividir ese plano o crear una isla. Esta sería mi isla, ¿sí? Si tomamos de que este es nuestro plano y aquí cosas conectadas, me generaría una isla aquí. ¿Qué problema hay? Pues se desconecta el plano y pues ahí básicamente hay todo un error, todo un problema. Entonces no debe haber ni una sola isla en nuestro diseño, en nuestro layout. Otra recomendación, otra cosa que no, que se debería o que se tiene que evitar. Si tenemos, por ejemplo, un componente en el cual esta distancia de acá no es lo suficientemente grande como para que un plano de aquí pueda pasar, se tiene que evitar pasar un plano entre esos dos pads. Me explico. Si yo, por ejemplo, quisiera pasar, si quisiera aquí tener un plano específico y le quiero colocar otro plano aquí al lado, tendría que ver si las reglas de DRC, o sea, colocando esto, me va a generar de alguna manera, esto me va a generar un trozo de conductor de un grosor específico. Si ese grosor es más pequeño que el grosor permitido por las reglas de DRC, hay que asumir de que esto de aquí no va a existir cuando mandemos a fabricar. Y por lo tanto hay que estar muy pendientes de que, asumiendo de que ese conductor, si es lo suficientemente delgado, asumiendo que no va a existir, tenemos que ver si se nos genera o si no se nos genera una isla. Otra recomendación más. Los planos, por definición, están puestos para evitar los efectos que tendrían una resistencia asociada a un conductor largo y delgado. Y pues además para mantener una buena densidad de corriente. Es por eso de que algo que se tiene que evitar es dejar planos que sean largos y delgados. No podemos tener un plano de que en una parte se vuelva muy delgado, porque de alguna manera esa parte o esa parte delgada va a ser lo que me generaría o que me actuaría como un embudo. Entonces, de eso se trata el diseño del layout. Dado un área y dado unos requerimientos puestos, se tiene que hacer la PCB sin generar ninguna isla, porque si tenemos islas de entrada no nos va a funcionar el circuito, sin dejar planos largos y delgados, porque si tenemos planos muy delgados, eso nos va a actuar como un embudo y el circuito no nos va a funcionar como debe ser. Y tampoco tenemos que pasar un plano o una pista entre dos pads si el remanente del conductor que nos queda llega a ser muy pequeño. Entonces, esas serían recomendaciones generales. Bueno, generales y detalladas un poco sobre cómo deberían hacerse el layout paso a paso.